La Dirección Meteorológica de Chile señaló que el 2020 fue uno de los años más calurosos y secos en nuestro país. Pero en efecto, hay el cambio climático. El fenómeno ha ocasionado 14 años consecutivos de sequía en territorio nacional y las autoridades han proyectado números negativos para los próximos años. Para analizar esta situación, estamos junto a Raúl Cordero, líder del Grupo de Investigación Antártica de la Universidad de Santiago. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Raúl, bueno, ¿cómo tomar finalmente estos números, esta estadística, esta información, ¿no? Con este año 2020 que fue muy seco, la preocupación y la incertidumbre que esto conlleva, ¿no? Bueno, desafortunadamente son malas noticias, pero también desafortunadamente eran datos esperados. Hay una tendencia que desafortunadamente estos datos confirman. Para Chile, esa tendencia significa temperaturas cada vez más altas en todo el territorio, en particular en la zona central. Y para Chile, también dependiendo de la zona, esta tendencia implica anomalías mayores en las precipitaciones. Para la zona central, como todos sabemos, hay una tendencia a que las precipitaciones caigan. En los últimos 4 décadas hemos perdido alrededor del 30% de nuestras precipitaciones, tanto en la zona centro como en la zona centro-sur. Y eso, como te digo, desafortunadamente parece ser una tendencia que podría empeorar en los próximos años. Claro, Raúl, dentro de este informe también se entrega el dato de que cerca de 84 comunas de nuestro país están en un alto riesgo, ¿no? Con esta sequía. Sí, desafortunadamente esa es la situación actual. Es algo mejor que la que teníamos el año pasado, es decir, comunas que estaban en emergencia agrícola o que mucha gente estaba recibiendo agua potable en camiones aljibes. Para que tú tengas una idea, cerca de 500.000 de chilenos hoy reciben agua vía camiones aljibes. Buena parte de ese problema se debe a la baja en precipitaciones. No es solamente que llueve menos, sino que llueva menos significa desabastecimiento de agua para muchas familias chilenas. El presupuesto que el Estado de Chile destina a transportar agua vía camiones aljibes se ha multiplicado por 20 en los últimos 10 años solamente. Así que estamos realmente experimentando lo que literalmente se conoce como estrés hídrico, muy causado por este problema, esta caída grande de 30% de precipitaciones en las últimas 4 décadas. Dentro de esta caída, el porcentaje que tú entregas de caída de las precipitaciones, las zonas más afectadas son entre Coquimbo y la región del Biobío, ¿no? Sí, exactamente. Es la zona central, la zona centro-sur, las que tienen el mayor problema. Es verdad que, por ejemplo, quienes vivimos en Santiago, tuvimos la percepción de que este último año, el 2020, fue mucho más lluvioso que el año previo, el año hiperárido 2019. En efecto, así es, llovió prácticamente el doble el 2020 que el 2019, pero esas precipitaciones que tuvimos, por ejemplo, muy intensas en junio, igual no contribuyeron a que el 2020 rompiera la larga sequía que afecta a la zona central. De hecho, el 2020 termina para la zona central como uno de los años en el top 20 de más secos jamás registrados. Así que, como te digo, el déficit de precipitaciones con los que cerró Santiago, por ejemplo, superó el 45%. Es decir, fue un año también el 2020 seco y, como te digo, parece confirmar una tendencia. La situación es mala y va a continuar empeorando al menos hasta mediados de siglo. Claro, ya sintiendo, ¿no?, los efectos del cambio climático, con este déficit de precipitaciones, con las altas temperaturas, en fin, con el registro de este año seco. Pero ahora, respecto a las medidas, ¿cómo lo ves tú, Raúl, las medidas preventivas, ¿no?, para ir evitando las consecuencias que pueden tener estos datos finalmente para la población? Bueno, lo que tú llamas prevención es lo que nosotros, la gente que trabaja en cambio climático, llamamos medidas de adaptación. Es decir, nosotros sabemos, que los escenarios son malos y que la situación va a empeorar. Nosotros sabemos que las temperaturas van a seguir subiendo, al menos hasta mediados de siglo. Nosotros sabemos que cada vez va a llover menos en la zona central, al menos hasta mediados de siglo. Entonces, como guerra avisada, entre comillas, no mata gente, el Estado de Chile, afortunadamente, tomando en cuenta estos escenarios, está tomando algunas medidas de adaptación. Para las ciudades, de lo que eso se trata, es básicamente asegurar que, independientemente de qué tan seco un año sea, no se corte la provisión de agua potable.
Y además de eso hay otras medidas de adaptación, por ejemplo en el sector agrícola, que está siendo muy impactado naturalmente por la falta de precipitaciones. Eso significa avanzar más rápido en la tecnificación del riego. El riego tecnificado es un 90% efectivo en comparación con el 40% de efectividad que tiene el riego por inundación. Hay muchas hectáreas aún en Chile que no tienen riego tecnificado, entonces hay que avanzar cada vez más rápido en el riego tecnificado, porque hay que recordar que el 72% del agua que se consume en Chile se utiliza para agricultura. Si no mejoramos la eficiencia en el uso del agua, el estrés hídrico continuará aumentando y continuará produciéndose lo que en muchas zonas del país ya ocurre, que es esta guerra por el agua entre la gente que necesita agua para el riego de cultivos y la gente que necesita agua en poblaciones rurales para beber. Entonces, esta tensión entre distintos sectores ante la escasez producida por la falta de precipitaciones continuará acentuándose, pero podemos mitigarla con una gestión más adecuada de cuencas. Eso es lo que la mayoría de estudios indican. Hay que avanzar en esa dirección. Afortunadamente se están dando pasos en esa dirección. Es necesario avanzar más rápido. Quería enfatizar un poco en eso, Raúl, de acuerdo a tu experiencia. ¿Hay conciencia respecto a lo que estamos viviendo y teniendo en cuenta estas medidas de adaptación, las que tú señalas, de manera de implementar esto con premura o es algo muy incipiente? Quizás lo que está existiendo hoy día es algo precario dentro de estas medidas de adaptación. ¿Cómo lo ves de acuerdo a tu experiencia? Mira, hay mucha más conciencia de lo que uno cree, sobre todo en el sector rural, que es el que más en carne propia ha experimentado el estrés hídrico, donde se da esta verdadera tensión por quién hace uso del agua. La gente que tenemos la, entre comillas, suerte de vivir en las ciudades en las que el abastecimiento de agua está más o menos asegurado, no tenemos tanta conciencia de la gravedad de la situación. Cuando tú vives en una zona de emergencia agrícola, bueno, la situación es mucho más obvia. Afortunadamente, sí hay conciencia en el Estado de Chile de la necesidad de avanzar en esta dirección. Hay varios proyectos de ley. Uno de los proyectos de ley que se discute en el Congreso es la Ley de Cambio Climático, que tiene un acápite muy importante, una sección muy importante dedicada a las medidas de adaptación, el diseño de planes estratégicos que permitan hacer frente a este estrés hídrico relacionado con el cambio climático. Y no solamente la Ley de Cambio Climático incluye ese acápite, sino que también se han tomado varias medidas, como te digo, a veces obligados por los hechos y por la gravedad de la situación, que han ido en ayuda de las personas que habitan en zonas rurales, que son aquellos que más experimentan este estrés hídrico, este problema de agua. Ahora, falta mucho por hacer, falta avanzar un poco más rápido, pero no es un problema de conciencia. Es decir, todos los funcionarios públicos de este país tienen clara la gravedad de la situación, el Ministerio de Agricultura la tiene clara, el Ministerio del Medio Ambiente la tiene clara, las universidades las tenemos claras, es decir, hay conciencia de la gravedad de la situación, hay que avanzar un poco más rápido y afortunadamente Chile, con todas las debilidades que un país en desarrollo tiene, es uno de los países en el mundo desarrollado en los que más conciencia respecto al problema tiene y más medios tiene para hacerles frente. Hay otros países mucho más afectados por el cambio climático, los países centroamericanos, que además son mucho más pobres y tienen muchas menos probabilidades de adaptarse y sobrellevar, desafortunadamente, el aumento de problemas que el cambio climático trae. Claro, y dentro de estas debilidades, digo, para proyectar, ¿no?, de quizás una mejor manera lo que viene, ¿tiene que ver con el presupuesto, con la inversión? Sí, tú das en el clavo, es decir, al final, ¿te fijas? Siempre esto pasa por la disponibilidad de recursos para sobrellevar esta situación. Como recién mencioné, cuánto ha aumentado, casi que se ha multiplicado por 20 en los últimos 10 años solamente el presupuesto que el Estado de Chile destina a llevar agua vía camiones aljibes a las cientos de miles de personas en Chile que requieren esa agua para beber vía camiones aljibes, que no tienen agua potable, que no les llega el agua potable cuando abren la llave, necesitan que les llegue un camión aljibe. Ese presupuesto actualmente supera los 30.000 millones de pesos. El presupuesto de la CONAF también se ha multiplicado por 6 prácticamente en los últimos años para combatir los incendios forestales cada vez más voraces que durante el verano afectan en particular la zona central y la zona centro-sur. Es decir, hay una gran cantidad de recursos. El presupuesto de combate de incendios de la CONAF supera los más de 100 millones de dólares, es decir, una cantidad muy importante la que se destina en este caso para llevar agua a las personas que no tienen agua, para beber de manera literal, para combatir los incendios forestales. Hay una enorme inversión también que supera las decenas de millones de dólares que se han hecho en los últimos años, las empresas privadas, las sanitarias, que traen agua potable a la ciudad de Santiago, por ejemplo, para garantizar el abastecimiento de agua potable. Hay un montón de inversiones que desafortunadamente
va a haber que acelerar, pero que hemos podido, afortunadamente, te digo otra vez, sobrellevar, porque con todas las debilidades que nuestro Estado tiene, pues no estamos en una situación tan mala como la de otros países. Claro, Raúl, porque es preocupante, ¿no? Teniendo en cuenta los ejemplos, los antecedentes que entregas en esta última respuesta. Claro, acá hablamos de números, de lo que está ocurriendo, de los últimos 10 años, de un 2020 muy seco, con pocas precipitaciones, en fin, pero finalmente son datos que implican, ¿no?, cambios drásticos, consecuencias, implicancias sobre la población, sobre la salud, ¿no?, sobre el comportamiento, con los incendios forestales que tú decías, con el desabastecimiento también de agua potable, en fin, o sea, son temas no menores, ¿no?, que hay que tener en cuenta. No son temas para nada menores. Es decir, las personas que, otra vez, vivimos en la ciudad somos menos conscientes de la gravedad de la situación que aquellos habitantes que viven en zonas rurales. Pero, por ejemplo, el año pasado, el 2019, este año hiperárido, fue tan seco que realmente la zona central, en particular las grandes ciudades de la zona central, Santiago, Valparaíso, etcétera, estuvieron muy cerca de experimentar un racionamiento de agua potable. Exacto. En la ciudad como consecuencia de la falta de precipitación del 2019. El verano pasado nos salvamos raspando de un abastecimiento de agua que hubiese traído conciencia de la gravedad de la situación. ¿Okay? Afortunadamente este año, junio en particular, fue un mes particularmente lluvioso, no permitió que dejemos atrás la sequía, pero al menos nos permitió que este verano, el verano actual, 2020-2021, no haya mayor riesgo de desabastecimiento de agua potable en las grandes ciudades. Se están haciendo obras de infraestructura para que en el futuro podamos superar sin mayores problemas ciertos años hiperáridos. Pero otra vez, todas esas obras de infraestructura eventualmente las vamos a tener que pagar los ciudadanos en la factura. Yeah. Entonces, la moraleja es que sobrellevar, adaptarse al cambio climático naturalmente tiene costos que vamos a tener que pagar los ciudadanos, quienes a su vez somos también corresponsables de haber causado este problema. Nadie es inocente en relación al cambio climático. Claro, buen punto el que entregabas también recién, Raúl. Escuchaba hace algún tiempo, no sé, unos 3, 4 años respecto al racionamiento, ¿no?, que existe de agua. De hecho, en el norte hay ciudades que lo viven, ¿no?, con periodos de tiempo durante el día donde se corta el agua, ¿no? Donde abren la llave y no hay agua, ¿cierto? Pero en algún momento se habló esto que pudiese llegar a ciudades de la zona central de nuestro país y hubo voces que dijeron no, eso es alarmar a la población, eso no va a ocurrir, pero no, o sea, podemos estar cerca de eso, ¿no? En el 2019, el verano pasado, como te digo, pasamos absolutamente raspando. Este año, afortunadamente, la situación ha sido mucho mejor, no solamente por las precipitaciones de junio, sino por las precipitaciones en la parte alta de la cordillera, es decir, por la nieve. Afortunadamente tuvimos más nieve, pero justamente las tendencias son bastante malas también en relación con la nieve. No solamente que hemos perdido 30% de precipitaciones en la zona central en los últimos 40 años, sino que también hemos perdido un porcentaje similar en la cobertura de nieve sobre los Andes. En la nieve, la superficie cubierta de nieve en los Andes está reduciéndose 10% por década. 10% por década es una pérdida escandalosa. En los últimos 40 años hemos perdido el 30% de la nieve de los Andes y si esa tendencia continúa, en pocos años más vamos a tener muy poca nieve en los Andes y eso tiene varios problemas. Primero, esa nieve, como ya no va a existir, no se va a derretir, no va a permitir almacenar el agua que hoy hace que el río Maipo, por ejemplo, que abastece en buena medida a la ciudad de Santiago, tenga un caudal razonablemente bueno. Este año el caudal no es tan malo porque cayó nieve que se ha estado derritiendo durante la primavera-verano. Eso desafortunadamente va a pasar cada vez menos en el futuro, y no me refiero al futuro en 30, 40 años, no, el futuro el próximo año. Es decir, este año no fue tan malo como el 2019, pero el 2019, o un año tan malo como el 2019, desafortunadamente se va a repetir, y se va a repetir relativamente en poco tiempo. ¿Qué quería enfatizar en esa última parte, Raúl, respecto a lo que viene ahora en 2021? ¿Cuál es la proyección, lo que se espera? Bueno, este verano, es bien difícil hacer proyecciones en demasiados meses, con demasiados meses de anticipación. Es decir, y las predicciones de corto plazo, esas son las que hace
la Dirección Meteorológica de Chile, que a propósito, hoy la Dirección Meteorológica de Chile va a entregar su proyección estacional. La proyección estacional, es decir, la de los próximos 3 meses, está marcada por La Niña. La Niña, este enfriamiento anómalo en el Pacífico tropical oriental. Las aguas del Pacífico frente a Perú y Ecuador están más frías de lo que debería. Esa es la razón por la que no llueve en Santiago desde el 25 de agosto. Llevamos casi 5 meses sin que caiga una gota de agua en Santiago. La zona central está extraordinariamente seca. ¿A qué se debe eso? A La Niña. La Niña está fuerte y va a continuar, al menos desafortunadamente, durante el próximo trimestre. Eso significa que el verano va a continuar siendo más seco de lo que ya es. Y vamos a ver qué es lo que nos espera en el invierno. Al final, la provisión de agua de las grandes ciudades de la zona central depende de lo que pasa en junio, julio, agosto. Esos son los meses en los que cae más de la mitad, en esos 3 meses más de la mitad de las precipitaciones. Veremos qué sucede. Si La Niña se extiende más allá de marzo, eso podría complicar el escenario. Si La Niña desaparece y la temperatura superficial del mar en el Pacífico vuelve a temperaturas normales, el año no va a ser tan malo, pero más allá de eso, lo importante es recordar cómo funcionan las tendencias a largo plazo. Aunque el próximo año no sea tan malo, años tan malos como el del 2019 van a volver y van a volver cada vez más frecuentemente, porque eso es lo que hace el cambio climático. Hace cada vez más frecuentes e intensos todos los eventos extremos y las sequías son uno de ellos. Exacto, muy bien. Completísima la información, ¿no? Muy clara lo que nos entrega ahí. Raúl Cordero, líder del Grupo de Investigación Antártica de la Universidad de Santiago. Raúl, te queremos agradecer por tu disposición. Gracias a ustedes. Que tengas muy buen día. Igual, chao.